¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es martes 25 de junio. Samuel Juárez, delegado del Gobierno en Galicia, muy buenas noches. Bueno, y concluye en Madrid ese juicio a 4 presuntos miembros de Resistencia Galega. ¿Existe Resistencia Galega? Es evidente que alguien pone las bombas. Las bombas están ahí, son acciones violentas, son acciones que se reivindican, no siempre, pero se reivindican de vez en cuando. Existen los manifiestos y las investigaciones policiales apuntan a que existe claramente una organización en toda regla, con sus ideólogos que están en la clandestinidad, con gente que se dedica a captar nuevos militantes, con otros que se dedican básicamente a preparar documentaciones, a la financiación, a la preparación de artefactos, a colocarlos, etc. Por lo tanto, hay una organización claramente que pone bombas y eso en mi tierra se llama organización terrorista. ¿Cuál es el grado de preocupación que tienen en estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, usted como delegado, de las capacidades que pueda tener Resistencia Galega? Las fuerzas y cuerpos de seguridad, lógicamente, tienen la preocupación lógica de tener una organización terrorista activa en Galicia. Y en estos momentos es la única activa en España, ¿no? Por lo tanto, es una preocupación y es un motivo de estar muy pendientes, ¿no? Lógicamente, tampoco se magnifica el problema porque, afortunadamente, los éxitos policiales han permitido detener a muchos miembros, han permitido pues, reducir mucho sus capacidades y, por lo tanto, seguro que han evitado muchas acciones. Pero, de todas formas, siguen estando ahí y, lógicamente, pues hay que estar preocupados. Describió una organización perfectamente organizada, valga la redundancia, acaba de hacer una descripción de cómo funcionaría. ¿Cuál sería la ideología y las pretensiones y un poco el sustrato social ideológico de Resistencia Galega? Bueno, la ideología es evidente que es un independentismo de corte radical y que utiliza la violencia para conseguir esos fines políticos, que son la independencia de Galicia y, bueno, conseguir un Estado pues, de tipo marxista, leninista, una cosa muy similar a lo que estamos acostumbrados en otros territorios del Estado, como el País Vasco, ¿no? Básicamente ese es el corte, sus sustratos son lo más radical del independentismo y, bueno, yo quiero aprovechar para decir que, por supuesto, yo no estoy convencido de que el independentismo no es así en su mayoría, pero hay una parte que sí es así. Existen informes policiales, eso por lo menos publicaba hoy un medio de comunicación en Madrid, en los que se está alertando sobre un posible proceso de batasunización política de algunas organizaciones nacionalistas. ¿Es así? Vamos a ver, yo expresé ya en algunas ocasiones, y ha sido objeto de cierta polémica en los medios últimamente, pues que me preocupaba ciertas actitudes en algunos de los partidos nacionalistas gallegos, ¿no? Concretamente en el Bloque y en la coalición AGE, respecto de este fenómeno, porque pues, me gustaría ver una condena más clara de Resistencia Galega. Insisto, yo no hablé de terrorismo en genérico, sino de Resistencia Galega, y me gustaría pues, que ese consenso que, bueno, pues, que existió en Galicia en torno a este tipo de fenómenos se mantuviera, ¿no? Yo no tengo duda de que el Partido Socialista, que ha sufrido mucho también el terrorismo, pues lo tiene claro. Y yo creo además también que, dicho sea de paso, que la inmensa mayoría de los integrantes de los partidos nacionalistas en Galicia también lo tienen claro. Y me gustaría que sus dirigentes pues, dejaran atrás esas ambigüedades. E insisto, esta es una de esas materias de principios. O sea, uno no puede estar en una situación intermedia. Uno tiene que estar o contra la violencia o si no, pues, no sé, pues, explicar dónde está. ¿Por qué se multó a Francisco Jorquera con 600 euros? Francisco Jorquera se abrió un expediente que está todavía pendiente de resolución. El expediente tiene un procedimiento y unas garantías, y además de esas garantías después está pues, la garantía jurisdiccional, por lo tanto aún no se ha sancionado a nadie. Pero hay una propuesta de sanción. Hay una propuesta pues, porque la policía que estaba de servicio allí con la misión de proteger a la comisión judicial, lógicamente la policía no decide en qué casos protege a una comisión judicial o en qué casos no, porque no le corresponde a la policía administrar justicia, es el juez. Y la comisión judicial iba a cumplir una sentencia firme, pues se encontró con un grupo de personas que intentaron impedir la acción de la comisión judicial y la policía tiene la obligación de protegerlos. Y en esa acción pues, se produjeron unos altercados graves
que lógicamente son susceptibles de ser sancionables de acuerdo con la ley, ¿no? Hay altercados, para que me entienda todo el mundo, hay determinado grado de acciones que pueden ser un ilícito penal, un delito, y por lo tanto pues tienen que ser trasladados a la justicia, y hay otros que son susceptibles por su menor gravedad de constituir un expediente administrativo que es el que se instruye en la delegación. Pero al señor Jorquera y a los demás, a nosotros, en total 8 personas, pues no se les abrió un expediente por tratar de impedir un desahucio. Se dio un expediente por montar altercados en la vía pública y por tratar de romper repetidas veces un cordón policial que estaba allí para proteger una comisión judicial. Vamos a escuchar a Francisco Jorquera, porque después de acudir, como decía hoy, a la delegación del Gobierno para presentar alegaciones a ese expediente, pues atendió a los medios de comunicación y decía esto, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento Galego. Vamos a oírlo. Cidadáns da cidade da Coruña, respondendo a unha convocatoria da plataforma Stop Desafiuzamentos, exercendo a desobediencia civil, exercendo a resistencia pacífica, impedisen que se cometese un acto bárbaro, e agora explico por que é un acto bárbaro, como pretender deixar unha anciana rúa en unha situación de total exclusión social. O que é increíble é que o delegado do Goberno defina como bárbaros os cidadáns que tiveron ese comportamento exemplar frente a leis e frente a medidas bárbaras como as que provocan un drama social como son os desafiuzamentos. E insisto, creo que é evidente que forma parte dunha estrategia represiva por parte das autoridades gubernativas para intentar amedrentar a sociedade. No meu caso particular, a min, evocando unha linguaxe creo que de épocas pasadas, acúsaseme de cabecilla e instigador. Son prácticas que nos retrotraen a épocas, insisto, pasadas, donde se abusaba das vías gubernativas para impoñer multas ca clara intención de coartar dereitos, de coartar os cidadáns para que defendan os seus dereitos na rúa. ¿Qué le parece? Pues mire, lo que lo decía, que el señor Jorquera no tiene impunidad. Lógicamente, como cualquier otro ciudadano, la policía cuando en el desarrollo de sus funciones pues observa que alguien comete una infracción, pues lo denuncia, ¿no? Y la policía denunció a 8 personas en el curso de esos altercados y él es uno más y por lo tanto pues se le aplican las leyes como a los demás. Dicho lo cual, pues yo creo que lo que se está haciendo es una clara manipulación de la situación de una señora con una situación grave, una señora además que, que por su edad y por sus condiciones pues necesita asistencia. No coincido con él en el sentido de que se le iba a dejar en la calle a la señora, porque a la señora se le habían ofrecido 2 residencias, se le ofrecieron alternativas y por lo tanto, yo creo que lo que hay es una manipulación política de un hecho desgraciado de una señora para tratar de presentar al gobierno como el que desahucia y a otras opciones políticas como los que defienden al que es desahuciado, lo cual es una manipulación en toda regla. Francisco Jorquera dice que lo acusan de ser el cabecilla de esta protesta. ¿Es así? ¿Creen que él era el cabecilla? La policía en sus denuncias lo que nos dice es que una de las personas que estaba allí al frente de aquel grupo y que dirigía el grupo y que instigaba y que daba de alguna forma la pauta al grupo, pues era este señor. ¿Va a conceder becas con el expediente académico? Creo que non. Eu, por unha vez, vou decirlo, estou totalmente de acordo co que dixo o portavoz do Partido Popular, Alonso, non? As becas teñen un objetivo fundamental que é a igualdade de oportunidades, non? Teñen como orixe, como destino, conseguir que, con independencia do nivel de riqueza que hai na túa familia, as persoas podan estudiar, non? E eu creo que iso ten que ser o criterio básico, non? Só logo de asegurar isto pode ser tamizado parcialmente introducindo variables distintas, pero a variable fundamental, o núcleo, ten que ser que con independencia do nivel de ingresos que existen unha familia, os seus fillos, as súas fillas, podan desenvolver a súa carreira universitaria estudiantil e levantando na universidade. Eu, ademais, creo que non hai que engañarse, non? Ver non está buscando excelencia, ver non está buscando premiar, ver o que está buscando son argumentos para recortar o que o Estado adica en primer lugar ao ensino, en segundo lugar ao ensino público e en terceiro lugar ás políticas de igualdad. Ver é un reaccionario que está competindo
en unha carreira con Fátima Báñez e Ana Mato a ver cal é o peor ministro do goberno de Rajoy, e está enchendo a educación de todos os elementos reaccionarios habituais, a elisión, a separación entre xéneros, expulsar, digamos, derivar as carreiras académicas dos nenos a edades máis pequenas para que os fillos dos obreiros sexan obreiros e os fillos da élite social siga esa carreira. Digamos, é todo o plan reaccionario da dereita implantado por un señor que antes de ser ministro iba de progresista. Carlos, ¿tú crees que hay que poner nota de corte, digamos, para...? Eu creo que hai que asociar unha bolsa a un rendimento. Non sei cal debe ser a nota, non sei se me atrevo a decir que ten que ser un 6 en vez de un 6,5 porque mellor non é o mesmo medicina que... Exactamente, hai moitos variables, e non me atrevo a decir, pois a nota ten que ser tal, eso non me atrevo a decirlo, pero sí que me atrevo a decir que ten que estar asociado, digamos, ao esforzo. E por que ten que estar asociado ao esforzo? Porque esa persoa, ese estudiante que está recibindo unha bolsa, está recibindo diñeiro que lle foi dunha forma coactiva retirada a outros cidadáns a través dos impostos. Desa maneira, é dicir, hai que responder ante ese diñeiro, de alguna maneira, a responsabilidade individual desa persoa ten que existir. É dicir, bueno, pois eu estou recibindo diñeiro dos contribuintes para eu poderme estudiar, para eu poder progresar, efectivamente, estamos todos de acordo, pero a cambio eu teño que responder ante esa confianza que a sociedade está depositando en min a través desa cantidade de diñeiro que depositan no meu poder para que eu poida devolver á sociedade, e, por tanto, ten que haber unha asociación á idea de esforzo. Vexo que o Partido Popular recúa, e vexo que Manuel de Comisións Obreiras concorda co Partido Popular, o cual tampouco me extraña moito nestas circunstancias, non? E unha cousa fundamental que antes comezaba a dicir, é dicir, España gasta moito máis que a media da OCDE nos 4 niveis de ensino, infantil, primaria, secundaria e terciaria, con un nivel por debaixo da media de PISA en habilidade lectora, en matemáticas e en ciencias, con un nivel de abandono escolar, como se comentaba no vídeo, moito máis alto que a media da Unión Europea e que a media da OCDE. Por tanto, temos un nivel moi alto de gasto con un rendimento penoso. E, na miña opinión, isto deriva da consecuencia da falta de responsabilidade que o sistema do todo gratis inculca nas persoas. Pablo, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que hay que poner esa nota? Vamos a ver, a mí no me parece a priori mal que se ponga una nota, que se pongan notas para, digamos, para progresar en la universidad. En otros países sucede, es decir, hay países en los cuales, pues, si no alcanzas determinada nota, no puedes seguir en la universidad, pero no está asociado tanto a las becas como al hecho de seguir en la universidad. Hay un problema, el gasto universitario es un gasto de carácter regresivo, es decir, beneficia normalmente a los más pudientes, que son los que se pueden permitir estar 5 años sin trabajar y estudiando una carrera. Si a eso le añadimos que las becas le introducimos ese componente, bueno, pues claro, la igualdad de oportunidades salta por los aires, ¿no? Y más que igualdad, lo que se fomenta es la desigualdad. Sí que es cierto que la Universidad Española pues es cara, en buena medida, e ineficiente, ¿no? Hay una cifra que yo no sé si es real, pero me quedé con ella en alguna ocasión, porque se repite mucho, que es que en España el 70% de los estudiantes van a la universidad y el 30% a la formación profesional. En Alemania es justo al revés, ¿no? Pero lo cierto es que en Alemania la formación profesional pues tiene un carácter mucho mejor, tiene mucho más prestigio, está mucho más vinculada a la empresa y al mundo laboral, y en España no tiene ese prestigio. Pero también sucede con la universidad. Y luego hay un tema que es que llama la atención, el ministro Wert, lo tengo que decir, a mí me recuerda mucho al ministro de mi ramo, ¿no? Que es Gallardón, no quiero evadirme del tema, ¿no? Pero son dos ministros que cada vez que hablan sube el pan, ¿no? Bueno, podrías juntar a Montoro también. Los de la rama económica, evidentemente, teniendo en cuenta la situación, tal, pero Gallardón, que yo le llamo ministro de injusticia, ¿no? Porque verdaderamente está promoviendo todo tipo de reformas injustas, ¿no? Y cargándose la justicia, compite un poco con Wert, ¿no? Yo no sé si los azuza Rajoy o si ya lo hacen a propósito. Pareciera que lo hicieran a propósito. Gonzalo, tú que conoces bien la universidad y que conoces muy bien a los universitarios, bueno, ¿qué opinas? Yo creo que decir, la decisión del ministro de intentar subir la nota media de las becas al 6,5 es un error. Yo no la puedo apoyar, creo que se equivoca y creo que hace bien en reconsiderar su postura y en garantizar que ningún universitario por motivos económicos deje de poder realizar sus estudios. Ahora bien, a partir de ahí pues están en la sociedad española sacando a la palestra un montón de argumentos, algunos bien conocidos, algunos que por muy repetidos no dejan de convencer más o menos, que tenemos que matizar. Yo voy a contar una anécdota que la contaba el otro día aquí. Hace 2 semanas o 3, los alumnos de la licenciatura de empresariales
a los cuales les había dado clase en primero de carrera, me invitaban a la cena que hacían de graduación. Hace 5 años yo les había dado clase en primer cuatrimestre y primero, y de hecho a muchos de ellos no lo recordaba, y al verlos en la cena recuerdan las caras, porque pasa mucha gente cada año y la memoria pues no es suficientemente detallada como para poder recordarlos. Y me quedó grabado de esa cena, si la alumna, ya a punto de ser licenciada, lo está viendo, lo recordará, porque ella me lo contó y yo hice como que no le daba importancia, pero sí me quedó muy impactado, que ella me dijo en un momento que entre la cena y demás, vino una alumna y me dijo, hombre, yo te estoy muy agradecido. Y le digo, pues ¿y por qué? Bueno, pues porque tú me aprobaste primero, el primer cuatrimestre, la asignatura de Economía Mundial. Y le dije, bueno, si has aprobado es porque tenías el examen bien, yo en eso soy muy preciso, el examen es muy detallado, con lo cual no hay margen ninguno para la discrecionalidad. No. Y me dice, no, si no digo que todo, lo que pasa es que en aquel primer año esa fue la única asignatura que yo aprobé. Y como fue la única asignatura que yo aprobé, yo pude seguir estudiando la carrera. 5 años después, a esa alumna le quedaban 2 materias para acabar la carrera año por curso y tiene todavía la convocatoria que ahora se abre en julio. En una carrera en la cual el porcentaje de alumnos que aprueben en 5 años no es absoluto, y además mucha gente lo hace porque consiguen Erasmus liberarse de carrera. Es decir, que esto de hacer una foto fija de cómo es el alumno es también algo que hay que tener con mucho cuidado, porque la foto fija de un año puede truncar una carrera que en carácter dinámico puede ser muy buena. Claro, a lo mejor hay una explicación para que una persona solamente apruebe una asignatura en todo un curso, puede ser, no es el caso. Pero en principio es raro. Puede ser. Si una persona que solamente aprueba una asignatura en un curso, vamos... Sí, pero estoy poniendo un caso extremo para justificar cómo a veces alguien que puede tener un 6,4 puede empezar en la carrera en primer año con un 5,2 y acabar siendo premio extraordinario un quinto año porque eran 4. Es decir, la foto fija no puede desdibujar lo que es un proceso dinámico de formación. O dicho de otra forma, ¿cuántos universitarios o licenciados o graduados con notas justas acaban siendo magníficos profesionales en la carrera que estudian? Entonces, limitar la posibilidad de formación por esas cuestiones cierra un montón de expectativas de formación individual y de desarrollo general. Por tanto, hay que conciliar desde luego 2 cuestiones. La igualdad de oportunidades a la hora de estudiar, y yo creo que todo el mundo tiene que tener el derecho al acceso a la universidad y a la formación a todos los niveles con el apoyo del sector público, con la idea de que exista una nota. Claro que existe una nota. La nota puede ser el 5, que es la que existía en los gobiernos del Partido Socialista, un 5,5, que es lo que existió hasta ahora en el gobierno del Partido Popular, o ahora el Partido Popular puede subirlo. Lo que pasa es que la subida no responde a un cambio de modelo, cambia simplemente a la cuestión de la recortadora, de que hay que recortar y que detrás puede haber un modelo de decir ciertas cuestiones. Porque yo también hago una pregunta a la inversa. ¿Podemos dejar de darle becas a alumnos que tienen un 6,4 de nota y que dejen de estudiar su formación universitaria porque no tienen la suficiente nota, pero a la vez seguimos dándole plazas universitarias a la clase media alta y a la clase alta del país, pagando unas tasas que cubren entre el 20, el 25 o el 30%, y el Estado les está subvencionando la formación con un 70%? Por tanto, este debate que aquí se plantea es un debate de lo más tendencioso. Para que no nos hagamos todos aquí el harakiri, pensando lo malos que somos y lo corruptos que somos todos, vamos a ver que hay gente que se lo monta fatal fuera de España también. En este caso es un italiano, es un eurodiputado italiano, se llama Raffaele Baldassarre, con ese apellido tengo la impresión de que a lo mejor algún origen español tiene. Es eurodiputado, como les decía, y recibió un marcaje estrechísimo por parte de un periodista que acabó descubriendo a qué se dedicaba este señor. We saw you just signing in. It's 6:30 in the evening. Isn't it a bit late to arrive for work? I don't understand. You collected €300 for your expenses, but actually you don't have any expenses today. I don't understand. It's quite simple. You understand what I'm saying. You just don't want to answer me. Hey, hey, please do not touch my camera, man. Please do not touch my stuff. Where are we going? Cosa vuole? Because cosa vuole? You're doing nothing. Chi è? Cosa vuole? That's not nice. Can you please do not touch my stuff? Allora, ma cosa vuole? Ma come si permette? Cosa vuole? Cosa vuole? Bueno, pues como vemos, el periodismo es una profesión de alto riesgo. Este señor, que cobró su dieta de 300 euros a pesar de que no tenía ninguna intención de participar en ningún trabajo, agrede de esta manera a este periodista. Decir que este señor, el señor Baldassarre, es diputado por el Popolo de la Libertad, que es el partido de Berlusconi. Así que quede claro de qué estamos hablando.
the record. Él es uno de los tipos duros del gobierno. Un hombre al que no le gustan las bromas. ¿Dónde está la gracia, señor Álvarez Areces? Es que no acabo de entenderlo. Que sufre para esbozar una sonrisa. Que deja su huella inconfundible allá por donde pisa. Un ministro que simpatiza con el marxismo. No, con este marxismo no, con este otro. La Junta desearía hacerle algunas sugerencias interesantes. La Junta ya sabe dónde se puede meter sus sugerencias. No sabemos con precisión qué es lo que ha acabado forjando el carácter tan marcado de José Ignacio Wert. ¿Quizás algún conflicto con sus compañeros en su etapa como estudiante? Te debe de parecer súper gracioso lo que has hecho. Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Tío, no empieces otra vez con esa chorrada. El caso es que con el asunto de las becas, Wert ha conseguido poner a competir a sus señorías por sus notas del bachillerato. Y eso que ya ha llovido. Y es que en estas épocas donde los políticos nos suelen dar bastantes disgustos, nadie quiere ser el rival más débil. Yo fui premio extraordinario de bachillerato. Yo sacaba muy buenas notas. Entre excelente y matrícula de honor. Durante la carrera nunca fui a septiembre. Muchas matrículas y muchos sobresalientes. Tuve 40 matrículas de honor. Pues el primer año repetí. Eres el rival más débil. Adiós. Eso sí, las palabras de Wert, diciendo que podría reconsiderar sus exigencias, dan nuevas esperanzas a muchos. Eso sí, la próxima vez que se invite a un experto extranjero, que se lo busquen un poco mejor, porque comenzar una rueda de prensa así... No conozco todos los detalles. O sea, por lo tanto, no voy a entrar en detalle y no voy a hacer muchos comentarios. Como experto, podría perder un poco de credibilidad. Onte visitaba Viauve o delegado do Goberno co que vostede últimamente non se entende moi ben. Que pasa con Samuel Juárez? Pois creo que é evidente que se está extralimitando nas súas funcións como delegado de Goberno e está utilizando a responsabilidade tan importante que ten, ser delegado do Goberno do Estado en Galiza, para iniciar campañas de difamación de organizacións políticas democráticas e cunha trayectoria ademais inequívocamente democrática como o Bloque Nacionalista Galego en virtude dos intereses partidistas do Partido Popular, lanzando auténticas calumnias, auténticas infamias, e iso creo que é dunha gravedade total e absoluta. Nun país cunha cultura democrática mínimamente asentada, o que está pasando tería provocado nestes momentos un enorme escándalo. E ademais é que é unha estrategia moi bella, moitas veces alimentan fantasmas para, alimentando eses fantasmas, xustificar o recorte de liberdades, o recorte de dereitos, e que ademais o estamos vendo no mundo, non? Por exemplo, o escándalo que ten provocado o feito de que se saiba de que as axencias de espionaxe norteamericanas pois investigaban pouco menos e inglesas tamén, pouco menos que os correos electrónicos, as comunicacións por internet, as comunicacións telefónicas de medio mundo, apelando a razóns de seguridade, en definitiva, vulnerar dereitos básicos das persoas, apelando a razóns de seguridade. E este señor o que está facendo é levantar infundias a respeito do Bloque Nacionalista Galego para intentar deslegitimar a contestación que hai as políticas que está practicando o Partido Popular, porque son políticas objetivamente antipopulares. O Bloque Nacionalista Galego sempre estivo en contra do terrorismo, está en contra do terrorismo, sempre estará en contra do terrorismo. Eu creo que non todas as formas de violencia son calificables de terrorismo, por moito de que tamén as critique e tamén as critique o Bloque Nacionalista Galego. Para que exista terrorismo ten que haber unha práctica sistemática, ten que haber unha estrategia perfectamente diseñada que busque crear un estado de alarma social para desestabilizar unha situación política e conseguir uns determinados fins políticos. Creo, por moito que critique todas as formas de violencia, que afortunadamente en Galiza non estamos nese estadio, o que sí creo, por desgracia, é que hai quen está interesado en crear unha falsa alarma social sobre esta cuestión, pois para levantar fantasmas e xustificar políticas de recortes. Vamos a comentar con vostede unhas declaracións recentes de Xavier Vence, nestes momentos portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, que se manifestaba deste xeito.
Hoxe, o Estado central non aporta nada ás nacións, aos povos que teñen vontade e capacidade para moverse sós e libres no concerto das nacións europeas e do mundo. Pola contra, ese Estado central é hoxe unha rémora e mesmo unha ameaza. O desenlace a esa tensión non pode ser outro que a ruptura democrática das nacións en Estado. Ruptura que, moi ao noso pesar, parece que terá que ser unha ruptura unilateral ante a negación a unha saída pactada e democráticamente administrada. Ruptura unilateral. Como se ten que concretar esa ruptura unilateral? Bueno, vamos a ver, o BNG o que aspira, paso a paso, porque sabemos que cada sociedade ten os seus propios ritmos, a ir construindo unha maioría social en Galiza que faga posible en Galiza abrir un proceso constituinte que dote o pobo galego de plena capacidade de decisión sobre os seus propios asuntos e no exercicio desa plena capacidade de decisión o pobo galego libremente pode establecer as formas de asociación con outros povos, que ademais entronca que a visión histórica que sempre tivo o nacionalismo galego desde as Irmandades da Fala, desde o Partido Galeguista, donde entendía que era fundamental que a soberanía residise en Galiza e que en exercicio desa soberanía logo a relación cos outros povos se establecese en términos realmente de cooperación e de reciprocidade. Bueno, pois creo que o que acaba de decir non o acaba de decir, que estou dixo xa hai tempo, pero que se acaba de reproducir do que di Xavier Vence, entronca con ese pensamento histórico do nacionalismo galego. Hai uns meses, unhas semanas, víamos unha imaxe no Parlamento galego moi simbólica, polo menos aparentemente en canto a imaxe, que foi un abrazo que queríamos lembrar con vostede. Un abrazo nun contexto, efectivamente, foi nese debate sobre as famosísimas fotos de Feijóo con Marcial Dorado. Falaremos enseguida deso, pero tamén da reacción dunha compañeira súa, de Montse Prado, que estaba detrás e que asistiu en directo a ese abrazo. Que lle pasaba a Montse Prado con ese xesto? Bueno, iso habería que explicar, preguntarlle a Montse Prado. Pero seguro que o teñen falado entre vos. Pero vamos a ver, creo que o que non lle gustou é que Beiras, eu respeto a indignación que poida sentir Beiras nun momento determinado e os xestos que queira facer, non? Pero que o fixera nun momento no que estaba intervindo eu e ademais non foi a primeira vez que eso ocorriu, pero vamos, en calquer caso creo que non pasa da categoría de anécdota, vamos. Bueno, pero as anécdotas moitas veces xa saben como somos os xornalistas que fixámonos moitos nas anécdotas, pero non lle pareceu un momento oportuno por parte de Beiras para ese xesto? Non me refería ao xesto do abrazo. Ah, vale. Eu estou disposto a abrazarme con Beiras ás veces que faga falla. Non me refería ao feito do abrazo, senón ao feito de interrumpir o debate que estaba tendo con Feijóo. Esto es una conspiración republicana para cargarse a la Casa Real. Porque no puede ser, yo no me creo, que la agencia tributaria de un país tan serio como este, es decir, que tiene al frente a uno de los grandes cracks, la agencia tributaria que persigue y que controla a los trabajadores de este país, haga una chapuza de esto. Esto tiene que ser una conspiración republicana en toda regla. Por cierto. Judeomasónica. Judeomasónica e incluso una conspiración de izquierdas y filoetarra. Una conspiración de izquierdas y filoetarra. A mí, la agencia tributaria me abre un expediente por 60 euros por un error. ¿Te lo abrieron? Me lo abrieron el año pasado. Me abren un expediente porque cuando cae el cambio del IVA, pues en una factura, en vez de poner el 21, pongo el 18 y resulta que le estafo a Hacienda. Como DNI de infanta. 60 euros. Es que estafo 60 euros. Y me abren un expediente. ¿Vale? Ya sabes lo que tienes que hacer a partir de ahora, poner en tu DNI 00014. Es decir, esa agencia que es tan veloz y tan exhaustiva en sus planteamientos no puede estar haciendo lo que ha hecho aquí. Y después hay una cosa por lo cual yo no me puedo creer que esto son errores de la agencia tributaria. Mariano Rajoy, que es una persona que está gobernando con una decisión y con un rigor envidiable,
si hubiese ocurrido algo, la agencia tributaria ya había tomado medidas y ya había cesado a 2 o 3. Es decir, el propio ministro, que es un señor que, como sabéis, va al Parlamento y entonces amenaza y dice, ¡uy, los notarios! ¡Uy, los periodistas! Y tal. Yo estoy convencido que es una persona íntegra y, bueno, de una categoría excepcional, yo estoy convencido que hubiera hecho algún cese y hubiera dimitido. Con lo cual, después de leer estos días páginas y páginas y páginas de esta información, he llegado a la conclusión, querida Fernanda, de que es una conspiración republicana, porque un país serio, es decir, si somos realmente un país serio, no podemos dar el espectáculo que se ha dado con esto. Esto es mucho peor que los tebeos aquellos del Pepe Gotera, ¿eh? O sea, esto es una cosa absolutamente espectacular. Miguel, como lo ves tú? Primeiro, non entendo nada, nin entendo nada. A miña torpeza reconozco que non entendo nada, porque non lle veo a lógica a que quere cambiar. Nin a conspiración republicana, No, pero non lle acabo de ver a lógica. Pero despois, eu creo que intentando arreglalo, ainda empeora. O sea, o notario co caro que, co arancel que cobra, que supuestamente é unha cosa profesional con unha posición durísima, depois ten eses errores tan tal, efectivamente, unha agencia tributaria, un notariado, que te buscan todo, que son moi exhaustivos. A mí os 100 euros que tiñas alá, por exemplo, nesta declaración, estaban ali os 100 euros. 60. No, pero no había un expediente ningún, pero estaban ali 100 euros que aparecen dun sitio, estaba todo ali contado. Aí non hai fallo. En cambio, parece que aí todos son 14 fallos. Entonces digo, ¿para qué van los notarios entonces? Está intentando grabar, está grabando el problema. Pero entonces tenemos que aceptar que esto se salde con la vida es así, Roberto. No. Bueno, vamos a ver. A mí, fijaros, aunque comprendo que es quizá ir un poco contracorriente, ¿no? A mí me parece menos grave el error. Es decir, que yo no entiendo por qué razón a la infanta y a las personas que tienen esta posición y que están en el tráfico, que tienen una posición especial en el tráfico jurídico, no son, en vez de asignarles un 14, pues no les asignas un número respecto del cual no haya posibilidad de error, ¿no? Se les asigna un número, esto pues con una combinación de letras y dígitos, etcétera. Porque viene de Franco eso. Bueno, pues claro. Franco pues tenía el 1 y a partir de ahí, del 10 en adelante era... Los continuadores del franquismo el rey tiene el 10. El número, ya también tenía en la estrada el teléfono 109 y descolgable y decía, Aurorita, ¿me pones con mi papá? Y ella sabía quién era mi papá y me decía, espera, que ahora te pongo, niño. Aurorita. Claro. Esto, bendita Aurorita, que nos ponía a todos y nos conocía a todos, el 110, el 114, el 80... Claro, o sea, es que los niños, los nietos del rey, siguen la misma tradición, tienen el 22 y el 23. Primera cuestión, esto probablemente... O el 18, vamos. Sería adoptar una medida que es establecer un código que sea una combinación de números y de letras con la que sea imposible el error. Perdona que te interrumpa una vez más, es que ya todos sabemos cuáles son los derechos de la familia real. Se pueden empezar a hacer estas escrituras de propiedad con el número 14, ¿no? Lo cual es una... Pero, por tanto, a mí me parece increíble que haya un error, pero yo puedo entender que haya un error. Es decir, que, bueno, pues esto es un disparate, y esto a veces ocurren disparates y hay un error. Lo que no puedo entender, vamos a ver, lo que a mí no me cabe en la cabeza de esto es que la agencia tributaria a la que se le pide una información por orden judicial, esto compruebe en el documento que tiene que enviar al juez que hay algo que a cualquiera le llama la atención, y es que hay una serie de compraventas por cantidades. Vamos a ver, lo diré de otra manera. Cuando yo leí la noticia como cierta en el periódico, el primer día que yo leí la noticia como cierta en el periódico, yo ni soy notario, ni soy inspector fiscal, soy un modesto profesor universitario. Vi aquello y dije, no puede ser cierto, esto no puede ser cierto, es imposible que la infanta haya vendido una finca por 1.700 euros, otra por 12.000, no es imaginable, es decir, no es imaginable. Entonces, lo que es inexplicable de esto es que la persona que en la agencia tributaria ve el papel y que tiene que enviarla al juez, en una situación además especial, es decir, con una persona que es la infanta, que está siendo objeto de investigación judicial, con un marido que es un sinvergüenza de siete suelas, y que está, claramente, hasta el pescuezo metido en cosas irregulares. Hombre, el Código Civil habla de la diligencia del buen padre de familia. La diligencia del buen padre de familia es la que hay que tener para saber que a un niño no se le puede dar lejía, coño. No le puedes dar a un chiquillo lejía. O tienes que tener incluso más allá. Cuidado de que la lejía no esté en los estantes bajos, sino en los estantes altos, no vaya a ser que la coja el niño. Bueno, pues la diligencia de un buen padre de familia aplicado al individuo que envía, a la persona de la agencia tributaria o el organismo que envía la información al juez es, vamos a comprobar esto antes, porque esto no coincide, esto no puede ser, aquí puede haber algún error. Antes de enviarlo y montar este cirio.
Porque hay muchas cosas inexplicables de todas formas, porque la misma agencia tributaria que no detecta eso, tampoco detecta que tiene una propiedad que es el Palacio de Pedralbes. 2 millones, claro, 2 millones tampoco de detecta eso. Es difícil hacer un estereotipo del catalán medio de quién está a favor o en contra de separar a Cataluña del resto de España. Lo que sí que es preocupante es la fractura social que se genera, y eso a mí me preocupa como catalán y como ciudadano español, porque decirle a la gente que si estás a favor de la independencia de Cataluña eres buen catalán y si estás en contra eres malo, o si estás a favor de España y de vivir dentro de España, genera una tensión a veces entre compañeros de trabajo, familiares. Es decir, en Cataluña hoy, lamentablemente, como pasaba en el País Vasco, pues hablar de política y especialmente este tema en muchas mesas de trabajo, de familia y tal, pues empieza a ser un tema de aquellos de no toquemos el tema. Caray. Y eso lo puedo decir en primera persona y lo puedo decir de gente que conozco, y quien sea catalán y nos vea lo sabe. Es decir, eso pasa porque los ánimos se calientan, porque se está llevando un campo de sentimiento, ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo que hay gente que le parece que sí, que ser español pues está muy mal, pero a los que somos catalanes, españoles y europeos, esto es un debate que también nos duele. ¿Y a usted, que es un hombre joven, decir en Cataluña que es catalán pero que es español también, le ha representado algún problema? ¿Se ha visto en situaciones incómodas? Más de una y más de dos, ¿no? Pero bueno, tampoco me lo planteo en esos términos. Es verdad, o sea, hay gente que te insulta, que te amenaza, que por las redes sociales o en la calle, o bueno, situaciones incómodas, pero también hay que ser justos, y por otro lado hay mucha gente que por dar la cara y por estar ahí, y por eso estamos creciendo, yo interpreto, pues está viendo como, digamos, una voz dentro del Parlamento y en los medios de comunicación y en las redes sociales que piensa igual que ellos y lo dice, ¿no? Yo creo que el gran logro de Ciudadanos ha sido decir lo mismo en privado que en público, porque en Cataluña, yo diría que en toda España, pero especialmente en este asunto, hay muchos temas que están encima de la mesa, pero nadie lo dice en una tribuna de un Parlamento. Y yo creo que hemos conseguido decir, oiga, sí, mire, yo soy tan catalán como usted, pero eso no quiere decir que yo quiera levantar fronteras dentro de mi país, que es España, o salir de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el grano que hemos sembrado también en sentido positivo, y yo creo que esas encuestas que nos igualan ya en intención de voto al Partido Popular o al Partido Socialista tienen mucho que ver también con que hemos dado la cara y hemos dicho lo que pensábamos. ¿Qué ha significado CiU para Cataluña? Yo creo que CiU fue un invento de la transición, igual que lo fue la UCD en términos históricos, que tuvo un sentido determinado en un momento, que era aglutinar transversalmente a gente que venía de diferente procedencia ideológica, y ese sentido lo tuvo CiU en los 80, es decir, intentó aglutinar a ese catalanismo, digamos, más conservador, ¿no? Pero claro, ese invento tenía al principio un desarrollo autonómico. Cuando el desarrollo autonómico se ha acabado, yo creo que CiU se encuentra con un camino que es o me paro aquí y por tanto no tengo sentido como partido nacionalista, o reivindico la independencia y la separación de Cataluña del resto de España. Yo creo que se han metido por ese camino, y ese camino pues les está desmontando como partido. Yo ponía el ejemplo de UCD porque me parece significativo, ¿no? Es decir, puede acabar con un partido que de tener el 80 o 80 escaños puede acabar en 30. Cuando es o estás conmigo o contra mí, o sea, o eres gallego o eres español, entonces tenemos un problema, porque si quieres en las dos cosas estás fuera de juego. Y lo mismo en Cataluña. Entonces, a mí me parece una ideología profundamente antigua que no casa con el mundo globalizado que vivimos. Yo respeto a quien sea nacionalista y su ideología, pero es mi opinión. ¿Hay nacionalismo español? Yo creo que hay nacionalismo español, pero por suerte no está representado en el Congreso de los Diputados. Es decir, claro que hay partidos nacionalistas españoles, pero no tienen representación en el Congreso. Yo no creo, aunque soy crítico con el Partido Popular o con el Partido Socialista, yo no creo que ellos representen un nacionalismo español, en tanto en cuanto en España tenemos una Constitución que garantiza pues, que aquí se pueda hablar dos lenguas, que en Cataluña se pueden hablar dos lenguas, que haya autonomía, que haya gobiernos autonómicos. Entonces, un nacionalismo español sería aquel, digamos así, que quisiera pues, que en España solo se hablara una lengua, que hubiera una identidad única y aquello de una grande y libre, ¿no? Pero eso, por suerte, ya acabó con el franquismo, y lo que ha habido es, en todo caso, un desarrollo autonómico que más bien ha generado ciertos nacionalismos, digamos, locales, ¿no? A mí no me gusta ningún nacionalismo, como dijo el filósofo Camus, Albert Camus, yo quiero tanto a mi país que no puedo ser nacionalista, ¿no? Pues a mí me pasa igual, es decir, no puedo, o sea, yo no puedo reivindicar que me siento superior a otro, o que por derechos históricos reivindique derechos futuros. O sea, a mí me parece, creo en la igualdad, creo en la ley, creo en las libertades, porque a mí la España de boina, barretina y sombrero cordobés me aburre profundamente. Es decir, a mí es que yo no veo España, yo tengo una visión más global quizá del país y del mundo. Entonces a mí este rollo, digamos, de pelearse los de Villarriba contra los de Villajo no me gusta. Entonces me da igual. A mí si alguien piensa que los catalanes somos tacaños, hombre, algo de razón tiene. Es decir, es verdad, pero ¿por qué? Porque mira la parte positiva, porque somos gente bastante trabajadora, emprendedora, ha habido mucha industria, mucha empresa, y es verdad. Sí, alguna incluso se montó aquí, de catalanes que vinieron aquí, por ejemplo, a Vigo, por eso te digo que en ese sentido, pues bueno, yo me lo tomo de una manera positiva.
En lo que dijo Rosario de Rajoy, pues yo no tengo mucho más que aportar que lo que dijeron muchos gallegos, es decir, hay que ir con cuidado, ¿no? Ya está, es decir, uno cuando utiliza los tópicos tiene que saber que puede ofender a mucha gente y por tanto a mí no me gusta que los utilicen, pero también es verdad que dicen aquello de que no ofende quien quiere, sino quien puede. Entonces yo no me siento aludido cuando alguien intenta hacer un estereotipo de los catalanes, pero bueno, hay que reconocer que España tiene su gracia, ¿no?, de todos los tópicos que hay, y es un país un poquito a veces surrealista en eso. Jaime López, me parece que escribió un artículo que decía, se titulaba así, o prendemos a Bárcenas o vaciamos las cárceles. Era un escándalo que este tipo estuviera fora. Naquele artículo tiña unha frase que decía, enumeraba unha serie de cuestións e decía nada presuntas, que é como xa pasar por encima de toda necesidade de prueba e de todo sin ningún temor, porque é un escándalo o que sucedeu con este asunto. O que lamento enormemente é que, porque eu creo que agora non hai que saber nada máis do que se sabe, eu creo que non hai, el non pode cantar nin pode revelar nada, salvo detalles, pero o crimen conxunto que é unha financiación non a mano armada, pero si armada con bolígrafo, absolutamente corrupta e continuada durante 25 anos, eso non hai que non poida negar neste momento. Estaremos ante o problema da proba xudicial e tamén da diligencia xudicial, que a eso me quero referir en último término. Pero os feitos están clarísimos. Aí montábanse os millóns, nunca se falaba, os millóns de euros, nunca se falaba por menos de dúcias, verdad? Todo vai por dúcias de millóns, e o que se pegaba nas mans dos administradores parece que eran cifras absolutamente astronómicas, porque o descuberto contase neste momento por moitas dúcias de millóns de unha sola persona. Faltan por investigar o que pasou antes, o que pasou despois, o que pasou conjuntamente con aquelo, etc. É realmente unha cousa tremendamente escandalosa. Creo que ademais era porque Bárcenas digamos que se portou chulescamente en todo o proceso. E creo que ademais era porque o Partido Popular non foi nunca capaz de falar deste asunto sin decir memez tras memez desde o primeiro hasta o último. Non hai ningunha cousa que desde o punto de vista da educación xurídico, político e incluso da mínima moral sea aceptable de todo canto afecta a este maldito caso. Entre as cousas que non son aceptables é que este asunto se tardara un ano en producir. Por que o digo? A ver, eu son moi pouco partidario, moi pouco devoto... E siguen sin entrar no Partido Popular. Sí, a iso me vou referir. Porque me referín aquí 20 veces e vou me referir unha vez máis, verdad? Porque levo reclamando eso desde o principio, pero eu creo que é tarde. Xa está, supoño, claro. Porque vamos a ver, eu non son nada partidario da cárcel. E eu se pedía a cárcel para este señor, que é pro único que pedín a cárcel, me parece que na miña vida, porque non creo nese modelo, é porque tiña a sensación, primeiro, tiña dúas sensacións. Unha de que había unha gran diferencia. Os presos de Galicia, verdad, que se un día chamaron por teléfono e xa van esposados á imputación, e este, que estaba, parece que vacunado contra todo. Pero segundo, porque era o momento en que unha entrada no Partido Popular, por certo, como a que fixo o xuiz, como se chamaba, Barbero, no PSOE cando foi o tempo de Filesa, non hai que preguntarse se se pode facer, aquelo xa se fixo así, entrouse en Ferraz e levouse todo o que había que levar, non se fixo. E, por tanto, tuvemos todos a sensación, e eu teño a absoluta convicción, de que non só Bárcenas, senón unha brigada especializada do PP estuvo amañando e destruindo todo o que había que amañar e destruir para que este caso se quedara, non se vai quedar en borrallas, pero para que se quedase na mitad da fogueira que podía haber. E eu creo que iso é absolutamente imperdonable, porque é o único caso en España no que está pasando. A todos os demais, recordamos os de Converxencia e Unión esposados subindo na furgoneta, recordamos os daqui, os concellos, por calquera cousa. O único caso que non produceu isto, porque a mí agora non me importaría que se houbera feito o de Bárcenas, houberan registrado, se houberan levado os papeles e os ordenadores ao principio, que o deixaran na rúa cunha fianza, e incluso non me importaría nada que se marchase a esquiar ao Canadá e non volvese. O problema é que a parte fundamental de todo isto foi destruída e foi ocultada porque se deu tempo de unha maneira absolutamente imprudente
é inexplicable no contexto judicial español para que eso suceda. Bueno, hai que recordar que al principio deste proceso, desde que vieron la luz os famosos papeles de Bárcenas, sí que hubo una tarde en la que parecía que la policía iba a entrar en Génova. Finalmente ese registro no se produjo. Carlos Príncipe. Y hubo otra en que había una furgoneta... No, el mismo día salía una furgoneta que ponía destrucción de documentos. Una casa especializada en destrucción de documentos. Bueno, pues, a ver, en primer lugar, es evidente que la justicia no es la misma. La infanta no tiene el mismo trato judicial que la esposa del socio del señor Urdangarín. Y yo, que soy miembro del Partido Socialista, cuando tuvimos un problema de financiación grave, como fue el tema de Filesa, lo tuvimos que asumir. Una generación se tuvo que ir y entró el juez en nuestra sede. Bueno, hay uno que sigue, creo que es vuestro secretario general ahora, ¿no? ¿Quién? Rubalcaba. No, Rubalcaba no estaba en la ejecutiva, no estaba en aquel momento en el tema, no. Ahí la generación que estaba, que eran Sala, Galeote y tal, lo que era el viejo aparato de Ferraz y PSC, se fueron. Y se fueron a la cárcel, ¿eh? Y se fueron sin nada. Alfonso Guerra perdura todavía, ¿eh? Alfonso Guerra está absolutamente desplazado, es periférico. Yo creo que lo que estoy diciendo es que el presidente del gobierno de España está caducado como el yogur. Yo no sé cuánto tiempo va a aguantar, pero es insoportable que un hombre que ha sido secretario general o presidente del partido con el señor Bárcena pueda mantener. Le pasará lo mismo a Felipe. Es decir, si estas cosas cuando pasan te llevan por delante. Y cuanto más tarde el PP, es decir, el PP si fuera inteligente, que no lo es, porque el PSOE tampoco lo fue, porque todos los aparatos de poder tienden a ser resistentes, lo que tenía que hacer es hacer una transición. Y hay gente en el PP que no tiene nada que ver en esto. La señora Soraya o el, ¿cómo se llama este muchacho? Núñez Feijóo, no tienen nada que ver en esta historia. No tienen nada que ver. No tienen por qué pagar las culpas. Como yo no tengo por qué pagar las culpas de Filesa y sin embargo las pagué electoralmente. No sé si me estoy explicando. Entonces esto va a ser impepinable. Con lo cual yo preveo que hay una generación que en el plazo de 3-4 años, y tomar nota el día que lo digo, desaparecerá de la política. Tendrán, hombre, no, desaparecer de la política no quiere decir que termine en la cárcel, pero no tendrán los puestos de relevancia y tal. Y dos, que tiene que haber dentro del PP un relevo. Y después, ¿seremos capaces en este país de aprender? Todos los partidos políticos, todos, desde el PSOE, el PP, el PNV, Convergencia, y ya no voy a citar más, pero todos tenemos un problema gravísimo de financiación, grave de financiación. Cambiemos de una puñetera vez la ley. Que no se ha querido resolver hasta ahora. Yo digo que yo siempre lo he dicho, hay que cambiarla y hacer una financiación no pública, prohibir la financiación pública, financiación transparente con crédito fiscal. Off the record. Ya sabemos que en Vía V las semanas suelen ser bastante animadas. Pero antes de marcharnos de fin de semana, y tal vez por la influencia de la superluna, lo cierto es que estábamos un poco despistados. A las 10 de la mañana está previsto que lo haga Julio Fernández Galloso. A continuación lo hará Mauro Varela. No es Mauro Varela el que comparece mañana, sino García de Paredes. Bueno, perdón otra vez, es Mauro Varela, efectivamente, el que va a comparecer mañana. Pero eso no era nada, comparado con el despiste que trajimos tras la noche de San Juan. Jorge, tú que... Jorge González Gurriarán. No sé, sinceramente no lo sé. Trató, y digo trató porque le resultó complicado, trató de hablar Jorge González Gurriarán. Y lo cierto es que con el paso de los días, la situación, lejos de mejorar, presentaba avisos de un empeoramiento severo. ¿Qué posibilidades hay de que un proyecto de ley que diseña un determinado ejecutivo que tenga mayoría absoluta en un parlamento no se apruebe en ese parlamento? Directamente. Ni puta idea. Y es que con tanta corrupción por los cuatro costados es difícil estar centrado. Por eso nosotros tratamos de combatirla. Bueno, más o menos. Bueno, para que no nos hagamos todos aquí el harakiri, pensando lo malos que somos y lo corruptos que somos todos, vamos a ver que hay gente que se lo monta fatal fuera de España también. El que sí tuvo que estar centrado fue Manuel Lago, al que esta semana examinamos en directo. Vou te facer unha pregunta na línea das que fas ti. Dime unha actuación que lembres como espectacular do valedor do pobo históricamente. Ninguna. Ti pensas que temos unha boa universidade en España? Eu creo que non. Pero temos un goberno moito peor que a universidade. Sí, pero temos unha clase empresarial que está na... Y un día más terminamos otra semana juntos, como una familia. Y es que somos casi una tribu televisiva. La tribu de Vía V.
Here's the story of a lovely lady who was bringing up 3 very lovely girls. All of them had hair of gold, like their mother, the youngest one in curls. Pues así despedimos esta semana corta, porque el lunes fue festivo, pero suculenta en información. Volveremos el próximo lunes. Muchísimas gracias a los 5 por acompañarnos esta noche. Sean felices.